Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y en este vídeo te voy a enseñar cómo dar un nombre a un rango de celdas y que éste sea dinámico. Es decir, si yo quiero darle un nombre a esta tabla de artículos, lo podría nombrar como artículos, pero si yo luego añado un artículo nuevo, no va a quedar dentro de este rango. Pues te voy a explicar hacerlo de dos formas. La primera de ellas sería utilizando la función desref y la segunda utilizando un formato de tabla. Vamos a comenzar con la explicación de la primera. Vamos a utilizar la función buscarv para que nos devuelva en función de un código de artículo el nombre del concepto y el precio. Para ello utilizamos buscarv, abre paréntesis, el valor buscado va a ser este código, punto y coma, en esta base de datos, que nos devuelva la segunda columna porque lo que queremos es que nos devuelva el concepto y como la lista está ordenada, pues cerramos el paréntesis y le damos a Enter. En este caso también podríamos haber nombrado el rango de los artículos con anterioridad a realizar la fórmula. Para ello seleccionamos la base de datos de los artículos y nos situamos en el cuadrito de la izquierda de la barra de fórmulas y escribimos el nombre, artículos. Le damos a Enter y ya tendríamos creado el nombre del rango artículos. Si nos vamos al administrador de nombre, tendríamos el nombre creado con la referencia del rango. Y esto nos haría que directamente en la función, en vez de haber escrito la referencia, podríamos haber escrito directamente el nombre artículos y ya tendríamos la función configurada. También cabe la posibilidad de asignar un rango dinámico, es decir, un nombre de rango dinámico. Esto lo podemos hacer mediante la función desref y para ello tendríamos que introducirnos en el administrador de nombre y sustituir esta referencia por esta otra, que explicándolo sería utilizamos la función desref para decirle que el rango comienza en E5, G5, que serían las tres primeras celdas del rango, y luego tenemos que poner estos dos parámetros en blanco porque no los vamos a utilizar, y luego lo siguiente que tenemos que hacer es darle el parámetro del alto del rango, que sería utilizando la función contara en la columna E. Es decir, él va a contar en la columna E cuántos elementos hay y para quitarle el del título del campo vamos a decirle -1. Y luego con el 3 lo que le vamos a decir es el ancho del rango. Con lo cual, si ahora le dijéramos cerrar, le decimos que sí, que guardamos los cambios. En este caso, si nos vamos ahora al administrador de nombres y nos colocamos dentro de la referencia del nombre, del rango, vemos que nos abarca todo el rango del artículo. Pero si escribiéramos un artículo nuevo aquí, el 11, juego de destornillador, 50. Si nos vamos ahora al administrador de nombres de nuevo y nos situamos en la referencia del nombre artículo, ya nos ha alargado el nombre hasta el nuevo elemento que hemos introducido en la base de datos. La otra forma que tendríamos de crear un rango dinámico sería seleccionando la tabla completa y decidiéndole insertar tabla. De esta forma creamos un formato de tabla y a medida que vayamos añadiendo nuevos artículos, pues se van a introducir en el rango.